La cronología más antigua del universo de Dragon Ball tiene su inicio miles de millones de años antes de cualquier civilización conocida, en el reino de los demonios, el Makai. En este periodo primordial surge Majin Raimus, una entidad de poder inconmensurable que, siguiendo la voluntad del entonces rey del Makai, recibe la encomienda de dar origen a la vida en los 18 universos, que hasta ese momento existían solo como espacios vacíos, sin ninguna forma de existencia. Majin Raimus no era un ser aislado, sino parte directa de la compleja jerarquía demoníaca del Makai. Los tres grandes reinos demoníacos ya poseían vida inteligente, culturas bien definidas y una estructura social rígida. El tercer reino estaba ocupado por individuos marginados, el segundo reunía a las castas privilegiadas, mientras que el primero concentraba a los Majin de más alta alcurnia, responsables de decisiones que afectarían la existencia misma del multiverso. Con la vida finalmente establecida en los universos recién creados, surge la figura de Zeno-Sama, elegido para gobernar los 18 universos. Hay indicios de que Zeno-Sama comparte un vínculo directo con Majin Raimus, siendo posiblemente una extensión de su propia esencia, al igual que sus guardianes, formados a partir de la misma sustancia primordial. Este momento marca el nacimiento del llamado mundo exterior, el escenario donde, eras más tarde, se desarrollarían los acontecimientos de Dragon Ball Z, Dragon Ball Super y Dragon Ball Daima. El primer gran registro del calendario divino ocurre en el año 42 de esta nueva era. En ese momento, Sarama, un ser de origen misterioso, crea a Super Shenlong junto con las super esferas del dragón. A pesar de ocurrir solo algunas décadas después del surgimiento de la vida en los universos, estas creaciones se vuelven pilares del orden cósmico, estableciendo a las esferas como artefactos absolutos, directamente conectados con los dioses y las leyes fundamentales de la existencia. Algún tiempo después, una raza singular llega al mundo exterior. Los Glins, extremadamente curiosos y dotados de una inteligencia elevada, pasan a ser responsables de la supervisión y el equilibrio de los planetas. Su sociedad está organizada de acuerdo con el tipo de fruto del que nacen. Aquellos originados de frutos comunes se convierten en Kaios, encargados de administrar grandes regiones del universo, divididas en norte, sur, este y oeste. Por otro lado, los nacidos de frutos dorados ascienden al puesto de Kaioshin, entidades superiores a los Kaios, mientras que el más elevado entre ellos asume el título de Gran Kaioshin, líder absoluto de esta jerarquía divina. El primer Kaioshin conocido surge hace unos 75 millones de años, figura que hoy llamamos el Kaioshin anciano. En ese mismo periodo, Bills ya existía como el dios de la destrucción del universo 7. Su presencia tan remota en el tiempo explica no solo su edad incomparable, sino también el nivel de poder absurdo que demuestra incluso eras después, consolidándolo como una de las divinidades más antiguas todavía activas. Millones de años pasan hasta que surge una nueva amenaza, Moro, el consumidor de mundos, quien aparece aproximadamente hace 10 millones de años. Él atraviesa el universo consumiendo la energía vital de mundos enteros, dejando rastros de destrucción. Ante la gravedad de la situación, el gran Kaioshin entra en confrontación directa con Moro y, para detenerlo, debe renunciar a gran parte de su poder mágico, sellándolo con la ayuda de la Patrulla Galáctica. Este sacrificio reduce drásticamente sus habilidades, afectándolo de forma permanente. Hace unos 5 millones de años, otra entidad devastadora surge, Majin Buu, creado por una poderosa hechicera. A pesar de poseer una fuerza colosal, Buu se muestra inestable e impredecible. BBD intenta controlarlo para sus propios objetivos, pero falla. Eventualmente, el Kaioshin logra sellar a Buu dentro de una cápsula, poniéndolo en un estado de hibernación que se extendería por millones de años, un acontecimiento decisivo para el futuro del universo. Ya en una era mucho más cercana a la historia conocida, cerca de 1000 años antes de los eventos principales, surge la leyenda del primer Super Saiyajin. En este periodo, los Saiyajin eran conocidos por su brutalidad y naturaleza violenta. Yamoshi, junto a 5 compañeros, se rebela contra esa realidad, liderando una insurrección. Al despertar el poder del Super Saiyajin, cambia el curso de la historia, pero termina muriendo tras perder esa forma. Su esencia pasa entonces a vagar por el cosmos, aguardando el surgimiento de un Saiyajin de corazón justo que pudiera heredar el poder del Super Saiyajin Dios, marcando el verdadero inicio de la era numerada de Dragon Ball. El año 749 marca el comienzo oficial de la era clásica de Dragon Ball. Es en este punto que Goku se cruza en el camino de Bulma, y poco después, con figuras como Yamcha, Puar y Oolong. La búsqueda de las esferas del dragón da inicio a una jornada repleta de descubrimientos, enfrentamientos y lazos que se forman a lo largo del camino.
presentando al público un mundo movido por la aventura, el humor y desafíos constantes. En el año 750, Goku comienza de aquí a entrenar bajo la guía del maestro Roshi, elevando drásticamente su nivel como luchador. En ese mismo periodo, participa en el 21º torneo de las artes marciales y enfrenta la amenaza de la Patrulla Roja, experiencias que refuerzan su disciplina, su evolución técnica y su capacidad de enfrentar enemigos mucho más allá de lo que había conocido. En el año 753, después de 3 años de entrenamiento intenso, Goku regresa al escenario competitivo en el 22º torneo de las artes marciales, donde mide fuerzas con Tenshinhan. Paralelamente, inicia el arco de Piccolo Daimaku, uno de los momentos más sombríos hasta entonces. Aquí, Goku deja de enfrentar solo a rivales y pasa a encarar enemigos que ponen a prueba no solo su fuerza, sino también su determinación y sentido de la justicia. El año 756 está marcado por un largo periodo de preparación de los guerreros Z, que culmina en el 23º torneo de las artes marciales. En este torneo decisivo, Goku derrota a Piccolo Jr. y cierra un ciclo iniciado con la amenaza del Rey Demonio. Al mismo tiempo, se casa con Milk, mostrando que su vida no se resume solo a las batallas, sino también a la construcción de una familia y responsabilidades fuera del campo de lucha. En el año 757 nace Gohan, hijo de Goku y Milk, simbolizando la llegada de una nueva generación. Este acontecimiento se vuelve fundamental para el futuro de la narrativa, ya que Gohan desempeñaría papeles centrales en conflictos decisivos, redefiniendo el legado de Goku y de los guerreros Z a lo largo de las sagas siguientes. El año 761 marca la transición definitiva a Dragon Ball Z. Goku entrena en el otro mundo con Kaio-sama, aprendiendo técnicas cruciales como el Kaioken y la Genkidama. Al regresar, enfrenta a Vegeta y Nappa, dando inicio a la invasión de los Saiyajin a la Tierra y elevando drásticamente el nivel de amenaza y complejidad de las batallas. En el año 762, durante los eventos de la saga de Freezer, Goku alcanza el legendario estado de Super Saiyajin. Este despertar se convierte en uno de los momentos más icónicos de la obra, impulsado no solo por el crecimiento de su poder, sino también por el impacto emocional causado por la pérdida de sus aliados y por la destrucción inminente de Namekusei. En el año 763 nace Trunks del presente, mientras que la línea del tiempo alternativa de Trunks continúa desarrollándose en un futuro devastado. Ya en el 764, Trunks del futuro regresa al pasado, alertando sobre la amenaza de los androides e introduciendo de lleno el concepto de viajes temporales como elemento central de la narrativa. El año 767 da inicio a un gran salto temporal de 7 años, durante el cual los guerreros Z continúan entrenando y evolucionando. Entre el 770 y el 771, diversos acontecimientos moldean este periodo. Mr. Satan consolida su fama como campeón mundial, nace Marrón, y Vegeta alcanza el nivel de Super Saiyajin 2, evidenciando el avance constante del poder y la importancia de los personajes secundarios. En el año 774, la saga de Majin Buu comienza oficialmente, trayendo de vuelta una amenaza dormida desde hace eras. Ya en el 776, 2 años después del despertar de Buu, ocurre el especial Goku y sus amigos regresan. Entre el 778 y el 779, los eventos se expanden al plano divino con la batalla de los dioses, el despertar del Super Saiyajin Dios, la resurrección de Freezer y, por último, el torneo entre los universos, ganado por el Universo 7. El año 780 concentra algunos de los acontecimientos más decisivos de la línea del tiempo moderna. Es en este periodo que Trunks del futuro regresa una vez más, dando inicio a la saga de Goku Black y revelando una amenaza que distorsiona no solo el espacio, sino también la propia identidad de Goku. Paralelamente ocurre el Torneo de la Fuerza, donde universos enteros se ponen en juego y Goku alcanza el estado del Ultra Instinto en su forma inicial, la señal. Aún en este mismo intervalo temporal, se desarrollan los eventos de Dragon Ball Super, Broly, trayendo de vuelta al legendario Saiyajin en una nueva interpretación canónica. Entre los años 781 y 782, el enfoque de la narrativa se vuelve hacia peligros más antiguos y conceptuales. La saga de Moro introduce a un enemigo que amenaza el equilibrio del universo al consumir energía vital, obligando a los guerreros Z a ir más allá de sus límites. Poco después, la saga de Granola amplía el alcance del conflicto, abordando temas como la venganza, las consecuencias del pasado y la intervención directa de fuerzas ocultas, mientras surgen las primeras menciones y acciones ligadas al Dr. Gedo,
preparando nuevos desarrollos tecnológicos y científicos. En el año 783, los eventos de Dragon Ball Super, Super Hero, entran en escena, colocando a Gohan y Piccolo en el centro de la historia. Ambos despiertan nuevas formas de poder, reafirmando su papel como defensores de la Tierra y mostrando que el legado de los guerreros Z no depende solo de Goku y Vegeta, sino también de la evolución de aquellos que crecieron a su sombra. En el año 784 ocurre el 28º torneo de las artes marciales, un torneo que simboliza el cierre de un ciclo iniciado décadas antes. Durante este evento, Goku encuentra a Uub, la reencarnación humana de Kid Buu, reconociendo en él un potencial extraordinario y un vínculo directo con las amenazas del pasado, que ahora se transforman en esperanza para el futuro. Ya en la línea del tiempo alternativa de Trunks, situada entre los años 795 y 796, los acontecimientos siguen un rumbo drásticamente diferente. La saga de Majin Buu jamás llega a ocurrir, lo que resulta en la muerte del Kaioshin y de Bills, alterando profundamente el equilibrio divino de ese futuro. En este escenario fragilizado, Goku Black inicia sus acciones, llevando al mundo al borde de la extinción. El conflicto se intensifica hasta culminar en la completa destrucción de esa línea temporal, exigiendo la intervención directa de Zenosama y terminando de forma definitiva la cronología numerada de ese futuro alternativo. Desde el anuncio inicial de Dragon Ball Daima, muchas dudas surgieron entre los fans sobre dónde exactamente encajaría la historia en la línea del tiempo. La información de que la trama ocurriría después de la saga de Majin Buu inmediatamente generó debates, teorías y contradicciones aparentes, ya que ese periodo siempre fue tratado como una transición delicada entre el fin de Dragon Ball Z y los eventos posteriores. La ausencia de detalles claros al principio solo alimentó las especulaciones. Durante mucho tiempo, una de las mayores preguntas era si Daima se desarrollaría justo después de la derrota de Kid Buu o si ocuparía un espacio más suelto dentro del intervalo antes de la batalla de los dioses. Muchos creían que la serie podría incluso reescribir ciertos elementos establecidos, creando un nuevo punto de ruptura canónico. Otros defendían que sería una historia paralela, con menor impacto en la cronología principal. Con el paso del tiempo y la emisión completa de Dragon Ball Daima, quedó claro que la serie tenía una posición bien definida. La historia ocurre exactamente en el cumpleaños número 9 de Trunks, un marco temporal extremadamente específico que resuelve buena parte de las inconsistencias planteadas al inicio. Este detalle no es aleatorio, pues ancla a Daima de forma precisa entre el fin de la saga de Majin Buu y los eventos del especial Goku y sus amigos regresan. Esta elección de periodo es especialmente interesante porque representa un momento de relativa paz en la Tierra. Majin Buu ya fue derrotado, el universo no enfrenta amenazas inmediatas de escala cósmica, y los guerreros Z viven un raro intervalo de normalidad. Esto permite que Daima explore un tono diferente, más enfocado en el misterio, las consecuencias mágicas y elementos que habían quedado en segundo plano en las sagas anteriores. El hecho de que Trunks todavía sea un niño refuerza este posicionamiento temporal, no demuestra ninguno de los rasgos de madurez vistos en apariciones posteriores, lo que ayuda a consolidar que Daima ocurre antes de cualquier salto significativo en el desarrollo de los personajes más jóvenes. Goten, de la misma forma, mantiene su personalidad infantil, sin señales del crecimiento que vendría después. Otro punto importante es la ausencia de transformaciones divinas o conceptos introducidos solo en Dragon Ball Super. En Daima no hay menciones a dioses de la destrucción, ángeles o al Super Saiyajin Dios, lo que refuerza que la serie se mantiene estrictamente dentro del alcance narrativo establecido hasta el final de Z. Esto elimina cualquier conflicto directo con la batalla de los dioses y preserva la progresión natural de la franquicia. Dragon Ball Daima también destaca por rescatar con fuerza la magia como elemento central de la narrativa. Después de la saga de Majin Buu, la magia era vista como algo peligroso e inestable, y Daima aprovecha exactamente ese residuo dejado por el conflicto con Babidi y Buu para expandir las consecuencias de este tipo de poder en el universo. Esto ayuda a justificar narrativamente por qué ciertos eventos ocurren justamente en este periodo. La decisión de transformar a los personajes en versiones pequeñas de sí mismos, además del atractivo visual y nostálgico, también funciona como un recurso simbólico. Refuerza la idea de que, incluso después de derrotar a una amenaza absoluta como Majin Buu, los héroes todavía no comprenden totalmente las fuerzas que rigen el mundo. Hay cosas más allá de la fuerza bruta, más allá del ki, que todavía pueden ponerlos en riesgo. Con Daima ya finalizado, es evidente que la serie no tenía como objetivo sustituir o competir directamente con Dragon Ball Super.
Por el contrario, actúa como un complemento histórico, llenando un espacio que siempre existió, pero que rara vez fue explorado con profundidad. Este intervalo entre grandes sagas ahora posee identidad propia dentro del canon. Otro aspecto relevante es cómo Daima respeta el estatus de Goku en este periodo. Todavía es visto como el mayor guerrero de la Tierra, pero no como alguien inalcanzable. Sus limitaciones son más evidentes y su experiencia pesa tanto como su fuerza, algo que dialoga directamente con la imagen que tenía al final de Dragon Ball Z. De la misma forma, Vegeta todavía se encuentra en una etapa de transición emocional. Ya superó el orgullo destructivo de la saga de Buu, pero aún no ha iniciado el camino de evolución espiritual que veríamos más tarde en Super. Daima utiliza a este Vegeta intermedio de forma consistente, sin anticipar desarrollos futuros. Dragon Ball, Daima se establece como una pieza sólida dentro de la cronología oficial. Al posicionarse en el cumpleaños número 9 de Trunks y antes del OVA, Goku y sus amigos regresan. La serie resuelve dudas antiguas, añade nuevas capas al post-Buu y fortalece la sensación de continuidad del universo de Dragon Ball, mostrando que incluso los periodos de paz albergan historias relevantes y consecuencias duraderas. Actualmente, dentro de la cronología oficial de Dragon Ball, el llamado fin de Seto está mucho más cerca de lo que muchos fans imaginan. Considerando los eventos más recientes, falta aproximadamente un año para que esa escena final, el 28º Torneo de las Artes Marciales y el encuentro definitivo entre Goku y Ub, ocurra nuevamente en la línea del tiempo principal. Esto cambia completamente la forma en que ese tramo clásico debe ser interpretado hoy. Durante mucho tiempo, el fin de Z fue visto como un cierre definitivo de la historia de Dragon Ball. Sin embargo, con la expansión del universo a través de Dragon Ball Super y, más recientemente, Dragon Ball Daima, queda claro que aquel momento ya no representa un fin, sino un punto de transición. Marca el cierre de una era, no de la narrativa como un todo. La proximidad temporal refuerza esta idea. Si falta solo cerca de un año para que el fin de Z suceda, eso significa que todos los grandes eventos actuales, Freezer Negro, el crecimiento de Gohan, Piccolo, Broly, la evolución de Vegeta e incluso los misterios de los dioses, todavía están en pleno desarrollo. No tendría sentido terminar todo de forma abrupta en un solo torneo. Además, el tono mismo del fin de Z nunca fue de conclusión absoluta. Siempre fue presentado como un nuevo comienzo, especialmente para Goku. La decisión de abandonar el torneo para entrenar a Ub deja claro que su jornada como guerrero y maestro estaba lejos de terminar. Hoy, con el contexto expandido, esa elección gana aún más peso narrativo. Es prácticamente seguro que Goku entrenará a Ub. Esto ya no es solo una suposición basada en el final clásico de Z, sino algo sustentado por eventos recientes del canon. La saga de Moro dejó explícito que Ub posee un poder absurdo dormido, mucho más allá de lo que se imaginaba originalmente. Cuando el Kaioshin que existía dentro de Majin Buu despierta y hace contacto con Ub, queda claro que esa energía divina todavía existe, intacta, dentro de la reencarnación de Kid Buu. Fue justamente ese poder el que permitió a Ub contribuir directamente a la Genkidama usada contra Moro, incluso sin entrenamiento formal o conciencia plena de sus capacidades. Este momento cambia completamente el estatus de Ub dentro de la historia. Deja de ser solo el niño del final de Z y pasa a ser reconocido como una pieza fundamental para el futuro del universo. Su poder no es solo elevado, es especial, ligado directamente a la energía de los Kaioshin y al residuo de una entidad que ya amenazó toda la existencia. Para Goku, esto es decisivo. Siempre se ha sentido atraído por el potencial bruto y el crecimiento verdadero, no solo por la fuerza actual. Ver que Ub carga con este tipo de energía lo convierte en el sucesor ideal para todo aquello que Goku representa como artista marcial. Entrenar a Ub no es solo un deseo personal, es casi una obligación natural dentro de la lógica del personaje. Otro punto importante es que el fin de Z no toma en cuenta varios elementos introducidos después, como los dioses de la destrucción, los ángeles y las amenazas multiversales. Esto refuerza que aquel final ya no puede funcionar como un cierre absoluto, pues el universo hoy es mucho más grande y complejo de lo que era cuando se escribió la escena. Con Freezer Negro todavía activo, con Broly en proceso de control de su poder y con Gohan y Piccolo alcanzando nuevos niveles, hay material narrativo para muchos años de historia después del fin de Z. El torneo y el encuentro con Ub sirven mucho más como un marco simbólico que como un punto final. El entrenamiento de Ub, incluso, puede representar una nueva fase para Goku, no enfocada solo en superar sus límites personales, sino en preparar a alguien capaz de proteger el universo cuando él ya no esté.
Esto conecta directamente con la madurez que Goku demuestra a lo largo de Dragon Ball Super. Por lo tanto, aunque el fin de Z esté cerca cronológicamente, ya no carga con el peso de un cierre definitivo. Funciona como la puerta de entrada a una nueva etapa de la historia, donde Ub asume un papel central, Goku se consolida como maestro, y el universo de Dragon Ball sigue en expansión, con innumerables posibilidades aún abiertas. Es cada vez más difícil sostener la idea de que Dragon Ball tendrá un fin definitivo. A lo largo de los años, la franquicia ha dejado claro que no fue construida para ser una historia cerrada, sino un universo en constante expansión. Dragon Ball funciona mucho más como un mito moderno en evolución que como una narrativa tradicional con un principio, nudo y desenlace bien delimitados. El concepto mismo de multiverso introducido en Dragon Ball Super prácticamente elimina cualquier límite creativo. Son varios universos coexistiendo, cada uno con sus propias reglas, dioses, historias y posibilidades narrativas. Incluso si la trama principal avanza hasta un punto específico, todavía existen incontables caminos paralelos que pueden ser explorados sin interferir directamente con la línea central. Además, Dragon Ball ya dejó claro que trabaja con múltiples líneas temporales. El caso de Trunks del futuro no es una excepción aislada, sino una prueba de que las realidades alternativas forman parte de la estructura del mundo. Cada línea del tiempo alberga eventos únicos, versiones diferentes de los personajes y consecuencias propias, abriendo espacio para historias independientes y expansiones casi infinitas. En este sentido, Dragon Ball tiene todo para convertirse en algo similar a lo que es Marvel hoy en día, no solo una historia continua, sino un gran universo compartido, con diferentes obras coexistiendo, conectándose o funcionando de forma paralela. La franquicia ya posee suficientes personajes, conceptos y mitologías para sustentar esto por décadas. Dragon Ball Xenoverse es un ejemplo claro de este enfoque. El juego explora directamente las brechas temporales, permitiendo revisar eventos clásicos bajo nuevas perspectivas y crear narrativas que no dependen de la línea del tiempo principal. Demuestra que el público acepta y consume historias alternativas dentro del universo de Dragon Ball. Lo mismo ocurre con Super Dragon Ball Heroes, que asume sin miedo su propuesta de exageración y libertad creativa, transformaciones imposibles, fusiones inesperadas y enfrentamientos que jamás ocurrirían en la obra principal, muestran que Dragon Ball puede existir en múltiples formatos, cada uno con sus propias reglas, sin perder su identidad. Al final, la verdad es que Dragon Ball ya se comporta como una obra infinita, con múltiples universos, líneas temporales, dimensiones y posibilidades narrativas. Siempre habrá una nueva historia que contar. No importa a dónde llegue la línea principal, el mundo de Dragon Ball siempre tendrá espacio para seguir creciendo. Dragon Ball sobrevive justamente porque se adapta al tiempo sin perder su esencia. Nuevas generaciones descubren la obra mientras los antiguos fans continúan acompañando sus expansiones, creando un ciclo que se renueva constantemente. Pocas franquicias logran mantener esa relevancia por tanto tiempo sin agotarse creativamente. Mientras haya espacio para la evolución de los personajes, nuevas amenazas, universos inexplorados y conceptos inéditos, Dragon Ball continuará existiendo. La fuerza de la obra no está solo en Goku o en las transformaciones, sino en el mundo que se construyó a su alrededor, un mundo demasiado grande para ser terminado de forma simple. A fin de cuentas, Dragon Ball no necesita un final tradicional. Su propia estructura permite que siga reinventándose, ya sea en la línea principal, en universos alternativos o en historias paralelas. Más que una serie, Dragon Ball ya se ha convertido en un legado continuo. Pero comenta qué te pareció todo esto y no te olvides darle like. Muchas gracias por el apoyo de todos ustedes y hasta la próxima.